El fuego de la patria nos invitan a hacer luz. Ese es el logo que el Ministerio de Educación Pública este año ha establecido para que celebremos el 201 año del proceso de independencia. Un proceso en el cual todos los costarricenses debemos sentirnos orgullosos y recordar de forma tal de que entendamos que las raíces que nos construyeron como sociedad, como nación y como país no ha terminado, sino que sigue construyéndose de aquí y más años. Pero es fundamental conocer la historia y cuáles fueron las raíces y las causas que provocaron ese proceso de separación hace 201 años. El proceso de independencia, o también llamado emancipación política, es un proceso en el cual Costa Rica logra separarse de las cadenas y el dominio que ejercían la corona española, el cual se había apoderado de América desde el año de 1492 y que durante más de 300 años había ejercido ese control en la explotación de la mano de obra, en un proceso de mestizaje en el cual tanto elementos culturales europeos como americanos logran fundirse en una nueva sociedad, una sociedad criolla, una sociedad mestizada. Lógicamente, eso viene a repercutir en el surgimiento de un nuevo pueblo, de una nueva nación. Pero ¿cuáles fueron las razones fundamentales que provocaron esa separación, que provocaron esa emancipación que hoy tenemos a Costa Rica como un país libre e independiente, y lógicamente con todo lo que ha venido generando estos procesos? Hay causas, dice la historia, que nos recuerdan, hay causas políticas, causas económicas, causas sociales, causas intelectuales e inclusive religiosas. Algunas causas filosóficas, inclusive grandes ideas que provocaron la Revolución Francesa, los procesos de libertad, de igualdad, de fraternidad allá en Europa, que lograron generar la caída de una monarquía europea. Fue también un modelo a seguir por los países que eran dominados por grandes imperios. Imperios ingleses, el imperio francés, lógicamente el español, que ejercía un control fundamental, lograron tomar parte de esas ideas. El proceso de separación e independencia en las 13 colonias en 1776, igualmente las grandes ideas del siglo XVIII, las ideas de la Ilustración o siglo de las luces del siglo XVIII, van también a llegar a los criollos y a las poblaciones que eran parte del control y el dominio que ejercía España en América. España había hecho todo un proceso de control administrativo donde estaba dividida América en ese periodo colonial, en capitanías generales, en gobernaciones, en intendencias, en grandes virreinatos, y muchos de esos pobladores estaban inconformes por el control económico. Por eso España había creado reformas, por ejemplo, económicas, como las reformas borbónicas, que habían creado una inconformidad en la mayoría de los pueblos. El proceso de mestizaje había separado la sociedad en una sociedad de castas, y habían dos grupos que antagonizaban por el poder. Unos eran los criollos y otros eran los peninsulares, los que tomaban todas las decisiones y los que ejercían cargos públicos en esas formas de administración impuestas por España. Además de eso, no podemos olvidar otros eventos fundamentales. Por ejemplo, en 1808, que para algunos consideran como la causa fundamental de la independencia, fue la invasión de Napoleón Bonaparte de Francia en España. Eso hizo que se generara una crisis política en la monarquía española, creando que se dieran movimientos juntistas o juntas que representaran a las diferentes colonias y unidades administrativas americanas e inclusive españolas, mientras volvía a retomar el poder de nuevo Fernando VII. Entonces, igualmente, la situación que vivían los pueblos indígenas, la explotación que se vivía, además de eso, el monopolio comercial ejercido por España en América, contribuyó a que se dieran movimientos de independencia, que no fue solamente ese 15 de septiembre de 1821, como bien recordamos. Costa Rica pertenecía a la Capitanía de Guatemala, y esa noticia que nos llega de Guatemala, donde nos separamos obviamente de España, sino que hubo movimientos previos. Por ejemplo, en España, en el Virreinato de Nueva España, allá en México, desde 1810 ya habían procesos de independencia. Igualmente en América del Sur ya se habían gestado otros procesos de independencia, y también el modelo que ejerció la independencia de las 13 colonias de la corona británica
aquel famoso 14 de julio de 1776. Cuando se da la independencia, nuestro país evidentemente es parte de ese proceso. Nos separamos como parte o como bloque, toda la Capitanía General de Guatemala, cuando ya se da ese rompimiento colonial ante, repito, esas causas, las reformas borbónicas, las ideas de la Ilustración, los ejemplos que seguimos gracias a la independencia de las 13 colonias, la Revolución Francesa, el antagonismo entre criollos y peninsulares, la situación de la iglesia y la explotación que vivían los pueblos. Pero bueno, gracias a eso Costa Rica recibe esa noticia de independencia, dice la historia, cuando llega desde Guatemala a caballo el mensajero que llega a Cartago, pero llega no como históricamente recordamos, un 15 o el 14, sino que llega un 13 de octubre de 1821, debido a las condiciones climáticas y a las condiciones de los malos caminos que se vivían en esa época. Por eso la noticia de independencia llega hasta el 13 de octubre, y es hasta el 29 de octubre cuando Costa Rica, en Cartago, se firma la verdadera acta de independencia de Costa Rica. Pero bueno, tenemos 201 años de independencia que debemos celebrar con mucho orgullo, con mucha pasión, por ser costarricenses, obviamente producto de un proceso no solamente de mestizaje, sino también de migración de pueblos que poco a poco han venido enriqueciendo en este bicentenario, ¿verdad?, del surgimiento de Costa Rica. Pero ¿cuáles son los retos actualmente? Retos obviamente ideológicos fundamentales, como grandes ideas como la libertad, como el trabajo, como la solidaridad, de carácter proactivo como el estudio, como construir un futuro para todos nuestros hijos, y entender que ser libres, como bien lo rescata el himno al 15 de septiembre, no es únicamente tomar la libertad como algo que nos permita hacer lo que queramos, sino más bien es la libertad de construir un futuro mejor, donde se pueda combatir abiertamente contra la corrupción, contra la mediocridad, contra la vagabundería, contra la pereza, y entender además que Costa Rica se fomenta una sociedad de igualdad, de equidad, de oportunidades, que si entendemos claramente el significado de una independencia, vamos a entender que realmente ese fuego de la patria nos va a permitir realmente ser luz, y ser luz en cada uno de nosotros, y ser ejemplo para que Costa Rica avisore a futuro una nación próspera, y lógicamente que le dé a todos las mejores oportunidades de trabajo, las mejores oportunidades de estudio, y principalmente ser mejores ciudadanos para Costa Rica. Muchas gracias.